Hola, ¿qué tal? Perdón, pensé que estaba presentando. Em, Qué pena. Eh, Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos. Hace un año y una semana iniciamos este proyecto bien bonito, un proyecto que no solo es de quienes participan en él, sino de quienes asisten. Muchas gracias por estar aquí. Em, podemos iniciar realmente. Hoy, 14 de marzo del 2022, tenemos la oportunidad de volver a reunirnos en su y nuestro evento, el Aquelarre de Ciencias. Eh, Antes de iniciar, me gustaría, quiero reconocer bastante el trabajo que ha invertido mi buen amigo Kevin Celis, el creador del Aquelarre de Ciencias. Eh, Muchas gracias, Kevin. Creo que vas a prender tu cámara, no sé. Ya emprendí, pero Ah, no me veo. No importa, creo que no perdón. termina de cargar. Sí, pero bueno, Sí. muchísimas gracias. Ah, no es Has nada. estado el último mes organizando este proyecto. Te lo agradezco un montón y qué bueno que has seguido con todas las ganas de volver a traer este evento. Eh, Faltan más aquelares. Sí. Faltan más, sí, sí, exacto. Bueno, pues muchas gracias. Continuando, para estrenar esta segunda edición de la Aquelarre de Ciencias, nos acompaña Jorge Fuentes, que nos compartirá una plática sobre la física de aceleradores y la importancia de las fuentes de luz de sincrotrón y lo valioso que sería en México que se cuente con un sincrotrón. Recuerden que la sección de preguntas y respuestas será al final de la... Pueden hacer sus preguntas en el chat. Y para quienes tengan el chat desactivado, me parece que podrían llegar a abrir el micrófono y hacer la pregunta con todo el respeto necesario, por favor. Sin nada más que agregar, iniciemos con el aquelarre. Adelante, Jorge. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Puedes compartir? Sí. Perfecto. Adelante. Okay. Me dicen si se ve la pantalla. No sé. ¿Aún no la ven? Me parece que no. Seguramente sigue cargando. Mm, ¿Aún no se ve? Yo no la veo, perdón, Kevin. ¿Tú ves la pantalla? No, tampoco. No sé, ya. Yo le puse compartir, pero parece que no abre. Y está cargando. Sí, va. Sí. Ya se ve. Ya se ve. Sí, listo, listo. Sí, ya están viendo la presentación. Sí, adelante. Se ven 5 As. ¿Mande? Se ven 5 As, así como A. No, pero no se ve No, la presentación. Qué raro. Parece que no me deja compartir.
¿Puedes enviarnos la presentación? Claro. Jorge, perdón, si hace falta, podemos tomarnos unos 5 minutitos en lo que checamos esto, para que inicies. ¿Te parece Ok. bien? Sí, ok. Muchas gracias. Ya volvemos. Perfecto, ya se ve. Ok, entonces comenzamos. Sí, muchas gracias. Inicia. Ok, una disculpa por las fallas. Y bueno, hola, yo soy Jorge Isai Fuentes García. Soy estudiante del 8º semestre de la licenciatura en Ciencias con área terminal en Física. Actualmente me encuentro trabajando con el doctor Armando Antillón del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Y pues la plática que les daré el día de hoy es sobre fuentes de luz sincrotrón. Y bueno, aquí están los puntos que abordaremos a lo largo de esta plática. Y comenzamos con el primer punto, que son aceleradores de partículas en general. Y comenzamos con la pregunta que son los aceleradores de partículas. Y los aceleradores de partículas son dispositivos que incrementan la energía de partículas cargadas, de
protones, electrones, iones. Esto para diversas investigaciones. Existen diferentes tipos de aceleradores, pero los dos grupos principales son aceleradores lineales y aceleradores circulares. Aquí en la imagen de la izquierda tenemos el Instituto Paul Scherrer en Suiza, donde se encuentra el sincrotrón suizo. Es como ejemplo de acelerador circular. Y del lado derecho tenemos el Laboratorio Nacional de Aceleradores de Stanford, en Estados Unidos. Es un complejo de varios aceleradores, pero ahí tenemos un ejemplo del acelerador lineal. Y aplicaciones de los aceleradores. Entonces, en el círculo intermedio tenemos los diferentes tipos de aceleradores. Tenemos los colisionadores. Los colisionadores pues, se encargan de acelerar dos partículas a altas velocidades en direcciones contrarias hasta hacerlas chocar y así obtener partículas más pequeñas. Esto se usa en física de partículas para entender las estructuras básicas de la naturaleza. También tenemos aceleradores industriales, pues claramente se aplican en la industria. Estos pueden servir para la creación de algunos elementos, como elementos de circuitos electrónicos, como circuitos integrados o algunas otras elementos pequeños. Y tenemos los implantadores de iones. Estos, pues, usualmente lanzan iones de hidrógeno o helio hacia materiales y así poder determinar ciertas estructuras o características de esos materiales. Tenemos los aceleradores médicos. Estos pues, claramente se usan en medicina. Básicamente se usan en tratamientos de radioterapia a pacientes con cáncer. Se suministran rayos X o algunas de electrones contra un tumor para así poder destruir las células cancerosas. Tenemos las fuentes de neutrones. Pues, los neutrones son una partícula neutra. Estos no se pueden acelerar, entonces hay que usar algunos otros métodos para obtener neutrones, con lo cual se usan protones y estos se hacen impactar contra un material metálico pesado y pues en resultado al impacto de estos nos dan neutrones libres. Esto se utiliza para energías en fisión nuclear y cosas de ese tipo. Y pues tenemos las fuentes de luz. Las fuentes de luz pues son un tipo de aceleradores que producen radiación electromagnética mediante la aceleración de electrones a altas energías. Pues bueno, en este tipo de aceleradores es en lo que vamos a centrar la plática del día de hoy. Y pues estos se aplican comúnmente en ciencias de materiales o ciencias biológicas. Bueno, aquí tenemos una comparación entre la física de partículas y las investigaciones en materiales. Y bueno, en física de partículas tenemos los colisionadores de altas energías. Y estos pueden ser colisionadores lineales o colisionadores circulares. Los colisionadores lineales pues van en el lado de los aceleradores lineales y los circulares pues pueden ser sincrotrones. También tenemos las fábricas de partículas, los cuales también tienen que ver con aceleradores lineales, y las fábricas de neutrinos, los cuales tienen que ver con los aceleradores de protones de alta potencia, y pues estos pueden ser ya sea lineales, puede ser un ciclotrón o un sincrotrón. Después del lado de la investigación en materiales, tenemos las fuentes de espalación de neutrones, que también son aceleradores de protones de alta potencia, que es lo que se podría decir como fuentes de neutrones, lo que explica en la transparencia anterior. Y aquí tenemos las fuentes de luz con anillos de almacenamiento. Estos son las fuentes de luz sincrotrón.
Y como fuentes de luz también tenemos los láseres de electrones libres, que son tipo de fuente de luz complementaria a las fuentes de luz sincrotrón, aunque estas pues presentan más brillantez y mayor coherencia en el haz. Bueno, y ahora sí vamos a ver las fuentes de luz sincrotrón. Y bueno, aquí tenemos una línea del tiempo de los antecedentes y cómo han evolucionado las fuentes de luz a lo largo del tiempo. Y pues en los años 20 se propone el primer acelerador lineal, fue propuesto por Ising y Szilard. Y también en esa misma década se desarrolla el generador de Van der Graaf. Y después en los años 30 tenemos el primer ciclotrón, que es el primer acelerador de partículas que ha habido en la historia, que se tuvo en Berkeley. Y también tenemos el generador de Cockcroft-Walton. Y después se desarrolla el Betatron, que es otro tipo de acelerador de partículas. Hasta los años 40 se desarrolla el primer acelerador lineal. Y posteriormente en los años 50 se obtiene el primer sincrotrón, que es el Cosmotron, que era un acelerador de protones que tenía en Brookhaven, y con el cual se alcanzó por primera vez a acelerar partículas a energías del orden de gigaelectronvolts. Y posteriormente de esto nace la primera generación de fuentes de luz, en los cuales solo pues obtenían radiación de sincrotrón a partir de aceleradores para altas energías. En los años 80 nace la segunda generación de fuentes de luz. Eran fuentes de luz sincrotrón que no usaban onduladores ni wigglers. Más adelante voy a definir más a detalle estos conceptos. Después, en los años 90, nace la tercera generación de fuentes de luz. Ahí es donde se implementa el uso de aceleradores y wigglers. Y después, como por el 2010, es cuando nacen los láseres de electrones libres. Y pues ahorita en la actualidad andaríamos en las fuentes de luz de cuarta generación. Y aquí hay algunas fuentes de luz que fueron más representativas de la primera generación. Están Surf y Tantalus en Estados Unidos, los cuales operaban con una energía de 0.24 GeV. También está Spear, que también estaba en Estados Unidos, con 2.5 GeV. Y Doris en Alemania, con 4.5 GeV. Posteriormente tenemos las fuentes de luz de segunda generación. Está Photon Factory en Japón, que operaba con una energía de 2.5 GeV. Y aquí incluimos un nuevo parámetro que se llama emitancia. Es un parámetro importante en las fuentes de luz, ya que la brillantez del haz va como 1 sobre la emitancia. Entonces, pues a menor emitancia obtenemos mayor brillantez en el haz. Esta fuente de luz tenía 130 nanómetros de emitancia. Luego tenemos NSLS en Estados Unidos con 2.5 GeV y una emitancia de 102 nanómetros. SRS en Inglaterra con 2 GeV de energía y 106 nanómetros. Tenemos Aladdin en Estados Unidos con 1 GeV de energía y 130 nanómetros de emitancia. Besi en Alemania con 0.8 GeV de energía y 38 nanómetros de emitancia. Y MATLAB en Suecia con 0.55 GeV de energía y 100 nanómetros de emitancia. Ahora tenemos fuentes de luz de tercera generación, que básicamente son la mayoría de los sincrotrones que se encuentran en operación actualmente.
Voy a mencionar solo los más representativos, no voy a mencionar todos. Tenemos el Xprint 8 en Japón, es uno de los más grandes del mundo, funciona con una energía de 8 GeV y una emitancia de 3.4 nanómetros. Y tenemos el SRF en Francia, con una energía de 6 GeV y 4 nanómetros de emitancia. Tenemos Soleil en Francia con 2.75 GeV de energía y 3.74 nanómetros de emitancia. Y SLS en Suiza con 2.4 GeV de energía y 5 nanómetros de emitancia. Y ALS en Estados Unidos con 1.9 GeV de energía y 6.3 nanómetros de emitancia. Podemos notar la tendencia a bajar la emitancia con respecto a la segunda generación. Y bueno, la mayoría de estos sincrotrones ya se encuentran en actualizaciones hacia una cuarta generación. En estas actualizaciones tenemos ALS, que está en Estados Unidos. Ahora tiene una energía de 2 GeV y 109 picómetros de emitancia. Tenemos SRF EBS con 6 GeV, ahora tiene 140 picómetros de emitancia. Este es uno de los pocos aceleradores de cuarta generación que ya se encuentra en funcionamiento actualmente. También SLS está en su actualización hacia la cuarta generación, con una energía de 2.4 y ahora una emitancia de 138 picómetros. Soleil también está en actualización, una energía de 2.75 GeV y 200 picómetros. Bueno, aquí tenemos una gráfica de circunferencia contra emitancia. Aquí en la línea azul tenemos las fuentes de luz de tercera generación, que básicamente son la mayoría de las fuentes de luz que hay en el mundo. Y en la línea roja tenemos todos los proyectos que se encuentran en actualización. Entonces, tenemos ALS, que pues busca bajar su emitancia y actualizarse a la cuarta generación aquí. Está SLS, que busca también bajar su emitancia hasta acá. Y aquí en los puntos verdes son las fuentes de luz que ya se encuentran en operación o que ya están en proceso de construcción, que ya lograron su actualización. Y bueno, en esta línea punteada se busca probar fuentes de luz, digamos, más agresivas, obtener mucha menor emitancia con la misma energía y una misma circunferencia, pero eso pues, aún es un poco complicado. Y bien, aquí tenemos un mapa con las fuentes de luz que se encuentran en el mundo. Y pues podemos ver que en Europa es donde se concentra la mayor parte de fuentes de luz. Y pues Estados Unidos es el país que más fuentes de luz tiene. Y podemos ver que pues en toda Latinoamérica solo se cuenta con una fuente de luz, que es Sirius, que está en Brasil, que a veces ella es una fuente de luz de cuarta generación. Ahora veremos cómo se genera la radiación de sincrotrón. Pues la radiación de sincrotrón es la radiación electromagnética que se genera a partir de acelerar partículas cargadas, específicamente electrones, esto a altas velocidades, cercanas a la velocidad de la luz, casi 300.000 kilómetros por segundo, y esto a través de un campo magnético. Para producir la radiación tenemos tres elementos distintos. Tenemos el dipolo, el Wigler y el ondulador. Los dipolos magnéticos se encargan de curvar la trayectoria de los haces de electrones y producen un amplio abanico de radiación. Los Wiglers y onduladores pues, son
hileras de imanes con polos opuestos alternados. El Wiggler, los electrones describen una trayectoria oscilante y producen más radiación que un dipolo en un ángulo más pequeño que en el dipolo. Y en el ondulador los electrones oscilan más suave y el ángulo de emisión es aún más acotado que en el Wiggler. Básicamente el Wiggler y el ondulador pues son similares, lo único que los diferencia es un parámetro K, en el cual en el Wiggler es mayor o igual que 10 y en el ondulador es menor. Y además de dipolos, Wigglers y onduladores, también se cuentan otros elementos magnéticos que son cuadrupolos y sextupolos, los cuales básicamente tienen la tarea de mantener el haz enfocado. Y todos estos elementos se agrupan en una red que llamamos celda unitaria. Aquí tenemos un ejemplo de la celda. Aquí tenemos abajo los dipolos, que son estos azules, los cuadrupolos en rojo y los sextupolos en verde. Y pues básicamente todo el acelerador consiste en repetir esta celda un cierto número de veces hasta lograr que cierre el anillo. Y bueno, además tenemos estas funciones, son funciones periódicas que describen la dinámica lineal de las partículas. En azules tenemos la función beta X y en rojo la función beta Y, que básicamente estas cosas tienen que ver con la amplitud de la oscilación de las partículas en el acelerador. Cada una en sus respectivos ejes, X y Y. Y acá arriba tenemos la función de dispersión, la cual tiene que ver con la oscilación en la órbita cerrada de los electrones. Entonces, si tenemos una partícula que viaja con una energía de 3 GeV, pues esta va en una órbita cerrada, pero hay partículas que pueden tener un poco más de 3 GeV o un poco menos. Y pues esta función nos dice que tanto se van a dispersar esas partículas de la órbita cerrada de referencia. Y los tipos de celda. Aquí tenemos una celda con dos dipolos, que son los dos rojos. Esta es una celda double vena croma. Estas son comunes en los sincrotrones de tercera generación. Y aquí abajo tenemos una celda con 7 dipolos. Esta es una celda, se ve en vena croma. Igual puede haber con 5 o con 9 dipolos. Todas estas celdas se denominan MVA, multivena croma. Estas celdas son las que se están usando para los sincrotrones de cuarta generación. Y la ventaja que tienen estas celdas es que ayudan a bajar la emitancia del acelerador. Este tipo de celdas fueron propuestas por Einfeld, es un físico alemán. Y pues se empezaron a usar en el sincrotrón sueco, MAX 4, y dieron buenos resultados y también ya se están utilizando en el sincrotrón de SRF. ¿Y cuáles son las características de la luz que obtenemos? Pues la primera característica es alta brillantez. En un sincrotrón podemos obtener luz millones de veces más brillante que la luz del Sol. Tenemos un amplio espectro, podemos tener longitudes de onda desde el infrarrojo hasta los rayos X. Tenemos luz polarizada, estructura temporal pulsada. Aquí se emiten pequeños paquetitos de electrones en el acelerador y así se produce que la luz salga en pequeños pulsos. Y también tenemos mayor coherencia. Esto es para los aceleradores más modernos. Y mayor coherencia significa que el haz se va pareciendo un poco más a un láser. Ahora veremos cómo se ven las
fuentes de luz. Aquí tenemos una imagen interna de cómo se ve el acelerador. Aquí en el centro tenemos lo que es el booster, que es un pequeño anillo donde los electrones se aceleran a la energía total del acelerador y posteriormente son transferidos al anillo principal, que es este. Y pues aquí es donde con ya la energía total del acelerador se genera la luz. Entonces aquí tenemos las salidas de la luz. Y luego tenemos muros de 1,5 metros de espesor y posteriormente tendríamos los laboratorios donde se realizan los experimentos con esta luz. Y bueno, aquí podemos apreciar con detalle los elementos de la celda. Aquí tenemos el dipolo, tenemos el cuadrupolo y el sextupolo. Y pues por aquí en medio es por donde pasa el anillo de almacenamiento donde van los electrones. Aquí tenemos un diagrama clásico de una fuente de luz. Aquí en el punto 1 tenemos el cañón de electrones, que es donde se emiten los electrones. Estos se pueden emitir por ya sea emisión termoiónica o fotoemisión. Después, en el punto 2 tenemos el acelerador lineal. Una vez emitidos los electrones, se inyectan al acelerador lineal para... aquí ganan una energía de unos 150 MeV. Y posteriormente son inyectados al booster, donde en el booster terminan de acelerarse a la energía total del acelerador. Posteriormente se inyectan al anillo principal y es ahí donde se genera la luz. Aquí en el punto 5 tenemos las salidas de la luz y el punto 6 serían los laboratorios donde se realizan las investigaciones con la luz. Como digo, este es un diagrama clásico, es lo que se usaba, aunque ya en aceleradores más modernos se evita tener el booster y ya solo un acelerador lineal hace que los electrones ganen toda la energía y ya directamente son inyectados al anillo principal. Y aquí tengo una vista externa del acelerador. Este es el sincrotrón del SRF. Este pertenece a un consorcio de más de 22 países europeos y está en el campo científico europeo de fotones y neutrones. Como ya mencioné en las transparencias anteriores, tiene una circunferencia de 844 metros y una energía de 6 GeV, además de que cuenta con 40 líneas experimentales y pues tiene la capacidad de recibir a más de 6,000 investigadores por año. Y ahora veremos qué usos tienen las fuentes de luz sincrotrón. Y bueno, estos tienen aplicaciones en ingeniería, en ciencia de materiales, en ciencias de la tierra, en medio ambiente, patrimonio cultural, física del estado sólido, química, medicina y ciencias de la vida. Y bueno, incluso aún se pueden encontrar muchas más aplicaciones en el desarrollo. ¿Y cómo ayudaron el tener fuentes de luz al combate de la pandemia por el COVID-19? Y bueno, investigaciones que se realizaron en el APS en el laboratorio de Argonne y en NSLS en Brookhaven fueron fundamentales para desarrollar las vacunas de Pfizer y de Moderna. Además, la cristalografía de rayos X que se hizo en APS fue crucial para el desarrollo del antiviral Paxlovid de Pfizer.
Bueno, aquí me gustaría mencionar cómo estas técnicas, estas investigaciones pudieron ayudar a obtener una vacuna pues bastante rápido, que fue en un año, poco más de un año, cuando pues anteriormente se tardaban 8 o 10 años en desarrollar una vacuna de este tipo. El siguiente punto es el proyecto Sincrotrón mexicano. Bueno, algunos sabrán, hay un proyecto de tener una fuente de luz sincrotrón en México. Y esta idea pues nació hace más de 15 años y fue el doctor Matías Moreno, quien entonces era director del Instituto de Física de la UNAM, quien propone la idea de que México necesitaba una fuente de luz sincrotrón. Después, en los años 2006, 2007, se hace una propuesta de una fuente de luz de segunda generación para México. Y luego en 2011 se realiza la primera reunión de usuarios de radiación sincrotrón en Cuernavaca. Y ahí se lanza una propuesta de una fuente de luz de tercera generación para México. Y bueno, después, entre 2014 y 2016, hubo una etapa que fue etapa Morelos. El proyecto del sincrotrón mexicano se iba a construir aquí en el estado de Morelos. Durante este periodo se llevó a cabo el tercer taller de física de aceleradores, donde se propuso que el sincrotrón mexicano debía tener una energía de 3 GeV con una circunferencia de 300 metros y una emitancia de 300 picómetros. Esto es un 3x3x3. Durante esta etapa también se llevó a cabo un foro en el Congreso, un foro en el Senado, con el proyecto. Y además se llevó a cabo la quinta reunión de usuarios del sincrotrón en Cuernavaca. Y todos los estudios y planes realizados durante esta etapa se publicaron en el Plan Estratégico para la Construcción y Operación de un Sincrotrón en Morelos. Estos son documentos públicos, archivos públicos que se pueden consultar. Aquí dejo las páginas por si a alguien le interesa consultarlos. Posteriormente a la etapa Morelos, pues vino la etapa Hidalgo, donde el gobierno de Hidalgo prometió invertir 500 millones de pesos y donar 40 hectáreas para la construcción del sincrotrón mexicano. El Congreso Estatal aprobó estas propuestas para realizar una primera etapa del proyecto sincrotrón. Y bueno, en este periodo se creó el Consejo Ejecutivo del Complejo Científico y Tecnológico Sincrotrón. Es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios. Y además de que contaría con comités ejecutivos nacional e internacional. Y su máxima autoridad sería una junta de gobierno, la cual está integrada por todas estas entidades, entre ellas la UNAM. Después de esta primera etapa, en diciembre del 2019, se solicitó un presupuesto de 1,000 millones de pesos para continuar con una segunda etapa del proyecto. Sin embargo, el Congreso Estatal no aprobó el presupuesto solicitado, pero bueno, las gentes detrás de esto pues sí siguen buscando fondos para el proyecto. Y en mayo del 2020, el gobierno de Hidalgo lanzó una convocatoria hacia investigadores, virólogos, médicos,
biomédicos, epidemiólogos, a todos los investigadores en general, para presentar proyectos experimentales que requirieran luz de sincrotrón para combatir el virus del COVID-19. Todos estos proyectos serían revisados por gente del Instituto Paul Scherrer, y aquellos que fueran aprobados tendrían acceso a hacer experimentos en el sincrotrón suizo con todos los gastos pagados por el gobierno de Hidalgo. Se presentaron en total 8 proyectos y 3 fueron aprobados. Y bueno, aunque la idea del sincrotrón parece estar estancada en estos tiempos, durante el transcurso de esta semana, el gobernador de Hidalgo y gente del gobierno de Hidalgo estuvieron en el Instituto Paul Scherrer, donde firmaron un acuerdo con Accelerator Technologies y el mismo Instituto Paul Scherrer para la cooperación en la construcción de la fuente de luz de sincrotrón mexicana. Y pues también hace un año, en 2021, se creó la Sociedad Mexicana de Luz Sincrotrón. El objetivo de esta es promover, coordinar el uso de infraestructura para los usuarios de radiación sincrotrón, además de organización de eventos nacionales, cursos y talleres especializados en luz de sincrotrón, y apoyar con la creación de la sede de sincrotrón mexicano. Y bueno, mostraré algo de el trabajo que realizamos en el proyecto. El trabajo que realizamos es el estudio de varias redes magnéticas de actualizaciones recientes y aplicarlas al diseño del sincrotrón mexicano. Entre los diseños destacan SRF, SLS, ALS y Soleil. Para esto, pues llevamos a cabo un método de optimización lineal con MATLAB, el cual se define por el siguiente diagrama de flujo. Definimos los parámetros de una red a optimizar. Se hace el cálculo de las funciones periódicas de la dinámica lineal de las partículas, tanto en el plano vertical como horizontal. Se realiza el cálculo de una función multiobjetivos. Se hacen los cambios permitidos en los parámetros de la red magnética. Obtenemos unas nuevas funciones periódicas. Se hace un nuevo cálculo de la función multiobjetivo y se responde la incógnita si disminuye la función multiobjetivo. Si disminuye, volvemos a cambiar los parámetros en la red, y si no disminuye, tenemos los parámetros que optimizan la red y termina el programa. Aquí tenemos un ejemplo de la optimización con MATLAB. Aquí tenemos el proceso de optimización de las funciones lineales del acelerador, y luego tenemos la misma celda ya optimizada. En esta optimización, pues lo que variamos son las longitudes de los espacios libres, que son estos donde no hay imanes, la longitud, el ángulo de desviación y la intensidad de los dipolos, y la longitud y la intensidad de los cuadrupolos. Y posteriormente, terminando la optimización lineal con MATLAB, hacemos un diseño del acelerador con OPA. Pues en este ya obtenemos todos los parámetros completos del acelerador. De aquí los pues más relevantes son la longitud de la celda y la emitancia.
Este modelo es un modelo que combina las ideas del sincrotrón de SRF, que son las partes de los extremos de la celda, y en medio usa 3 celdas de tipo ASLS. Y bueno, una vez que concluimos la optimización de la parte lineal, pues pasamos a la dinámica no lineal, cual es mucho más complejo y más técnico, por lo cual no hablaré de eso en esta plática, pero básicamente consiste en los cálculos de las intensidades de los sextupolos y corregir algunas aberraciones que tiene el acelerador. Y bueno, esta gráfica es similar a la que presenté anteriormente. Sin embargo, solo aquí en el punto amarillo, pues ponemos dónde creemos que podríamos ubicar al proyecto sincrotrón mexicano. Y creemos que podríamos tener un acelerador de unos 450 metros con una emitancia de más o menos 120 picómetros. Y aquí hay algunos trabajos publicados durante todas las etapas del proyecto. Y tenemos un asunto de estado, la construcción del primer sincrotrón en México, del doctor Víctor del Río. Fue publicado en 2015. También tenemos grandes proyectos científicos, sincrotrón. Estas son memorias del Colegio Nacional. También fue publicado en 2015. Ahí tenemos la fuente de luz sincrotrón mexicana, un proyecto para la transformación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Estas son memorias del Foro en el Senado y este fue publicado en el 2020. Y además tenemos el artículo de aspectos dinámicos en el anillo de almacenamiento del sincrotrón mexicano en el suplemento de la Revista Mexicana de Física. Este fue publicado este año, en 2022. Y bueno, aquí está todo el equipo de trabajo, todos los que estamos detrás del proyecto. Faltan más personas internacionales y de otros lados, pero pues este es como el grupo principal. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias y espero les haya gustado la plática. ¿Hay preguntas? No. ¿Estás hablando? Porque no se escucha. Sí, bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a la plática. Espero les haya gustado. Ok, bueno, si hay preguntas, adelante, las pueden hacer en el chat, o si tienen la posibilidad de abrir el micrófono, pues directamente lo pueden abrir y comentar o hacerle las preguntas que tengan a Jorge. Así que esperemos un par de minutitos a que salgan las preguntas. Por lo mientras, he de recomendar. Ya hay una aquí. Ok. Vamos a leerla. Y dice Roberto Carlos Benítez. Yo solo quisiera ver los links que puso en sus diapositivas acerca de la info de los sincrotrones. Por favor, Jorge, ¿lo podrías compartir en el chat? Bien, ya lo mando. Perfecto. Y ya puse los links.
donde pueden consultar todo la parte del proyecto. Genial, Jorge, muchas gracias. ¿Alguna fuente, ¿Algún comentario más? Pregunta, pregunta sobre todo. Ok, Díaz Salgado Luis Ángel pregunta, ¿por qué solo se pensó en Morelos e Hidalgo para la localización del proyecto? Bueno, pues estas son pues cuestiones más políticas de cómo se organizaron las personas de ese tiempo y bueno, también aquellos que estuvieran interesados, ¿no? Como el gobierno de Hidalgo que metió su mano a prometer 500 millones de pesos y donar un terreno de 40 hectáreas para el proyecto. Así es como también el interés que hubo por parte de los gobiernos de albergar el proyecto. Luego está la pregunta, muy bien, muy bien. Luego está la pregunta de Sebastián Zamora Pacheco y dice, ¿cuánto tiempo se tardan en optimizar los modelos? Y pues bueno, sí nos lleva algo de tiempo, sí pasan meses optimizando, pues claramente tampoco no todos tenemos un buen sistema de cómputo o un sistema de cómputo muy rápido, pero sí nos tardamos meses en encontrar algunos parámetros que optimicen, que todos concuerden y optimicen toda la red y pues que haga que se vean bonitas las cosas del acelerador. Muy bien, muy bien. Vi que alguien alzó la mano. Adelante. ¿Me escuchas? ¿Sí se escucha? Ok, gracias. Gracias por la plática. Hay, aparte, bueno, va a estar involucrado este instituto suizo, pero ¿hay alguien más involucrado? O no sé, bueno, me mencionaste esta colaboración con el instituto y que el gobernador fue a Suiza, pero ¿hay algún otro instituto que esté colaborando? Yo ya sé de algunos, pero ¿alguien más? ¿O se va a dedicar solamente al suizo, con los suizos? Gracias. Y hace como 3 años también se tuvo un acercamiento con gente del SRF, también hay algunos convenios, y hay algunas otras personas interesadas como del sincrotrón del ALBA y entre otras ahí, pero sí hay algunos y pues básicamente también esos son los modelos que usamos para el diseño de nuestra red magnética del sincrotrón mexicano. Ok, muy bien, gracias. Hay otra pregunta en el chat de Roberto Carlos Benítez y dice, ¿qué tanto podría ayudar a México el poseer un sincrotrón? Pues nos dota de grandes cosas, o sea, tiene muchas aplicaciones, se puede usar en medicina, en ciencias biológicas, como ya mencioné, fue de super ayuda para la obtención de la vacuna o de algunas vacunas para el COVID, entonces pues creo que sí, en México nos perdemos de esta gran área que es la física de aceleradores, que pues, nos dota de grandes cosas. Sería incalculable las cosas que nos podría traer un sincrotrón, tener un sincrotrón aquí en México. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Ok, pareciera que no. Si no es así, bueno, eh, vamos a esperar quizá un poquito más para ver si de casualidad hubiera alguna última pregunta. Y he de recordarles que los siguientes 2 sábados seguiremos con la Aquelarre de Ciencias a las 11 de la mañana. Así que
no se lo pierdan. Ahorita van a haber todavía 2 o 3 pláticas más que tendremos los siguientes días, así que estén al pendiente. Me parece que ya no hay más preguntas. Bueno, pues eso. Muchísimas gracias, Jorge. Nos alegra mucho que hayas compartido esta plática y también el trabajo que estás realizando. Creo que es bastante valioso e importante, sobre todo que se hable, ¿no? Que muchas veces lo que sucede es que este tipo de cosas o estos proyectos que se inician no se conocen, no se llegan a conocer incluso en la misma comunidad. Entonces, pues gracias por animarte a compartirnos la plática. Muchas gracias a todos y Muy bien, pues para concluir este evento no me queda más que agradecer a quienes han estado organizando el evento. Kevin, Adri, Ale, me parece que Adri y Ale no nos pudieron acompañar hoy, pero pues Kevin sí. Muchísimas gracias, Kevin. Y a ustedes que nos acompañaron en este inicio de la segunda edición de la Aquelarre de Ciencias. Siendo las 12:06 del día, damos por concluido el primer día del Aquelarre. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.